Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En esta oportunidad les quiero compartir un video que grabé para mis estudiantes de matemática aplicada. Y en este video revisamos un objeto matemático bastante sencillo, que son las sucesiones, pero lo hicimos de un enfoque bastante particular. Lo primero que hicimos fue tomar un problema sencillo de sucesiones y hicimos los cálculos con Python, así como si fuese una calculadora, pero después cuando queríamos calcular varios términos de la sucesión, lo hicimos directamente con la hoja de cálculo. Es una técnica que se ocupa bastante, ¿cierto?, para poder mostrar cómo opera una sucesión. Pero posteriormente, una vez que teníamos el problema modelado con la hoja de cálculo, lo trabajamos directamente con un trozo de código en un Jupyter Notebook y vimos la importancia que tiene poder aplicar código para escalar un problema específico. Entonces tomamos el problema, lo llevamos con la hoja de cálculo, después lo llevamos con código y al final del video lo que hicimos fue tomar directamente ese código y analizarlo en una herramienta muy interesante que se llama Python Tutor, que nos permite ir trabajando con el código paso a paso y que es ideal para personas que están aprendiendo a programar y que quieren entender en detalle cómo va funcionando el código, cómo se declaran los variables y cómo van funcionando los distintos procedimientos. Así que sin más, los invito a ver este video que, como les digo, tiene alrededor de 2 años o tal vez un poquito más porque lo grabé en pandemia, pero que todavía está vigente porque los códigos que están ahí se pueden ocupar y es una buena forma de entender la importancia que tiene trabajar con código cuando necesitamos escalar problemas y llevarlos a un nivel de cálculo que es mucho más potente. Así que vamos al video. Bien, vamos a empezar con esta grabación y vamos a resolver este problema que tenemos a continuación, que consiste en la siguiente sucesión, que es b sub n, 5 por 0,92 elevado a n, y tenemos que calcular los términos desde el 10 hasta el b15. Aquí tenemos un código que vamos a revisar después con la herramienta que les quiero compartir hoy. Pero antes de ejecutar el código y ver cómo resuelve este código este problema, nosotros vamos a poder directamente desde Google Colab empezar a jugar un poco con esta sucesión. Si yo pongo un valor de n igual a 10, estoy definiendo una variable que tiene el valor de 10, que consiste al elemento que estaría en la posición 10 de la sucesión. Si yo quiero calcular este elemento, directamente, para que lo muestre en pantalla, voy a poner print y voy a escribir el término, en este caso 5 por 0,92 elevado a, en este caso, n. Si yo calculo esto, ahí está haciendo la operación. Recuerden que esto se está conectando por internet a una máquina con Python, la está inicializando y ahora me va a hacer el cálculo. Observe que lo que está diciendo este código es que yo en el elemento, en el n, cuando el n vale 10, este es el elemento que toma la sucesión en esa posición. Y como yo definí una variable n igual 10, yo puedo ahora cambiar esto y decir esto que es directamente n igual a 11. Hago el cálculo y observe que como yo voy cambiando el valor de n, el término general de la sucesión va variando en función del valor de n que yo voy dando. En este caso, n igual 12, lo mismo. Y vamos a completar lo mismo hasta el 15, que era el valor que nos están pidiendo en el problema original. Aquí está, n igual 15. Perdón, ahora sí. Este es un enfoque que nosotros podemos dar a este problema, ¿no? Ahora, el tema es cómo yo puedo ir haciendo que en vez de yo escribir estos valores de n, uno por uno, hacerlo de alguna manera que el programa o la computadora nos vaya asignando estos valores de forma automática. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este código. Pero antes de que miremos ese código y lo revisemos, quiero mostrarle otro enfoque de lo mismo que acabamos de hacer. Y este enfoque es con la hoja de cálculo. Vamos a ver ahora cómo podríamos hacerlo con la hoja de cálculo.
Aquí preparé una hoja de cálculo donde vamos a encontrar los mismos elementos de la sucesión para entender un poquito qué nos están preguntando y de alguna manera también poder abordar esto desde distintas perspectivas. Perdón. Voy a poner aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, que serían los términos de la sucesión. En Excel, si yo selecciono todas las celdas y arrastro las celdas, Excel es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que yo aquí estoy abordando esto escribiendo los valores de uno en uno. Así como puedes ver, aquí tengo los valores de n, y estos valores de n están hasta el valor del 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir esto directamente en Excel y voy a generar el primer término de la sucesión. Para esto voy a poner igual, para decir que estoy en una celda que es una fórmula, 5 por 0,92 y elevado a, en este caso, el valor que asume n. Pero no le voy a dar el valor directamente 1, sino que voy a tomar la celda que corresponde. Que para nosotros, como en el ejemplo anterior, sería la variable n, ¿no? Le pongo Enter y posteriormente podría hacer lo mismo con la otra celda. 5 por 0,92 y todo esto elevado a el otro término de la celda. Si yo quiero automatizar este proceso, observe que si yo miro esto que tengo aquí a continuación, la celda me está mostrando, si yo marco aquí la celda, la fórmula está aplicando el término general de la sucesión. Y en este caso el n vale 2, pero ese valor de 2 está representado por esta variable. En este punto estamos haciendo lo mismo, pero el valor de A2 está representado por esta celda. Una vez que hemos comprendido eso, Excel, como lo hicimos recién con las listas, nos permite que yo pueda tomar la fórmula y arrastrar los valores hacia abajo y hace el cálculo de forma automática. Si yo voy a mirar, por ejemplo, la posición 25, observe que el valor que está asumiendo la variable está el n igual a 25. Una vez que tenemos claro eso, vamos a ver qué nos están preguntando en el problema. Y en el problema nos piden los términos que se mueven entre el 15 hasta el 20. Es decir, si nosotros miramos la hoja de cálculo, nos estarían pidiendo que calculemos, perdón, corrijo, si miro el problema, nos están pidiendo calcular desde el 10 hasta el 15. Eso nos están pidiendo calcular. Estos son los valores que nos están pidiendo. La posición de la sucesión en el término 10 corresponde a esto, en el término 11 corresponde acá, 12, etcétera, hasta el 15. Y ahora vamos a ver el código, cómo lo genera, vamos a entender el código y cómo nosotros podemos hacer este proceso iterativo en Python de forma sencilla. Ya estamos de vuelta en el código en Python. Entonces, como vimos recién, nosotros necesitamos resolver, encontrar los términos que van desde el 10 hasta el 15. Directamente voy a tomar el código y lo voy a ejecutar. Ejecuto el código y efectivamente se están mostrando los valores que toma la sucesión en el valor en su posición número 10, en la posición número 11, en la posición número 12, número 13, hasta el 15, que es lo que nos están pidiendo directamente en el problema. Ahora, una forma de abordar esto es directamente empezar a entender cómo opera este problema. Observe que en esta primera línea que estoy seleccionando en este momento, lo que hicimos fue generar una lista vacía que obviamente la vamos a ir completando con elementos. ¿Cuáles son los elementos que yo estoy completando? Necesito completar esta lista con los elementos de la asociación. El elemento que está en la posición 10, el que está en la posición 11, el que está en la posición 12, etc. Entonces, como yo necesito generar, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupo este ciclo iterativo que va a incorporar 6 elementos. Este ciclo iterativo, que se llama range, tiene una particularidad, que cuando yo le indico un valor, él empieza a contar desde el 0. Y como yo necesito empezar a contar desde el 10, voy a tomar una variable auxiliar, que en este caso la voy a llamar n, y esta variable n va a tomar el valor que toma i y le va a sumar 10. Es decir, que si yo voy a empezar en el 0, voy a tomar 0 más 10
Y en la primera iteración, esto va a tener un valor de 11. Luego, en la segunda iteración, el i va a tener un valor de 1. 1 más 10 va a ser 11. En la tercera iteración, va a ser el valor, va a ser de i, va a ser 2. 10 más 2 va a ser 12. Es decir, con el valor de n voy a ir construyendo estos elementos. Y posteriormente, la otra línea de código lo que hace es tomar el término general de la asociación, tomar el valor de n que acabamos de generar y encontrar los elementos de la asociación. Y la última parte de este ciclo lo que está haciendo es mostrar en pantalla. Muestra en pantalla el valor que tiene la variable n y luego el valor que tiene la sucesión, es decir, la posición que tiene en la sucesión y el valor que tiene ese elemento. Ejecutamos el código y eso es lo que está haciendo este código. ¿Qué diferencias tiene esto con lo que acabamos de ver con la hoja de cálculo? Bueno, primero, la hoja de cálculo cuando uno la carga como herramienta, es una herramienta que ya es pesada para cargarse en la computadora, en términos de que usted va a tener una interfaz gráfica para trabajar, va a necesitar de trabajar también con el ratón y tiene limitaciones. Las limitaciones hacia abajo son más o menos como 1.050.000 celdas, filas hacia abajo y como 17.000 columnas hacia la derecha. Puede parecer una cantidad enorme, sin embargo, para manejar muchos datos, eso nos puede quedar un poco corto. Ahora, la ventaja que tiene modelar este problema matemático, a diferencia de la hoja de cálculo, con la programación, es que yo podría empezar rápidamente a cambiar estos valores, casi sin el ratón. Por ejemplo, si yo quiero partir directamente desde el 1 y sumar hasta el 100, cambiaría el parámetro y pondría de 1 a 100. Y marco esto, vuelvo a ejecutar este código. Observe que aquí yo parto en el 0. Como estoy partiendo del 0 y le sumo 1, voy del 1 al 100. Y aquí tengo el término general. Observe que este me está indicando dónde empiezo, dónde termino y cómo aplico el término general. Observe la rapidez que tuvo el código para ejecutar esto. Y cómo me fue mostrando rápidamente los primeros 100 términos de la asociación. Si usted empezamos a mirar un poquito aquí matemáticamente la asociación, observe que la asociación empieza a acercarse al 0, ¿no? A medida que va creciendo la asociación, se empieza a aproximar al 0. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero 100 términos? Y directamente le digo que me calcule 1000 términos. Hice solamente un cambio, ejecuto, y rápidamente, observe que aquí esto es notación científica, estamos diciendo 2,75 por 10 elevado a menos 29. Este es un número muy cercano a 0. Es tan pequeño que tiene 29 0 hacia la derecha, ¿no es cierto? Y aquí recién empiezan los decimales. Es decir, observe que aquí la asociación se está aproximando al 0. Y lo último, si yo quiero y le digo que esto tenga un valor de 10.000, observe cómo va a operar esto Python sin ningún problema. Y observe que de aquí en algún momento ya la calculadora, Python, como esta calculadora, ya me empieza a decir que esto, ¿sabes qué? En realidad es tan cercano a 0, y por aquí se marea, esto es tan cercano a 0 que en realidad ya te lo represento como un 0. Es decir, de aquí para adelante estos son números, ya pasan a ser 0. Pero más allá de la potencia de cálculo que tenemos con esto, voy a volver a lo inicial. Recuerde que nos estaban pidiendo desde el 10 hasta el 15, así que aquí teníamos el 6, este es el código original. Más allá de la potencia de cálculo, la ventaja también está en que en vez de arrastrar las listas como lo hicimos con el Excel, arrastrar las celdas, aquí nosotros podemos escribirle al código que nos muestre cómo va iterando esto. Y eso lo vamos a ver en la herramienta que les voy a recomendar hoy día para que puedan ver cómo operan sus códigos, que se llama Python Tutor. Así que vamos a ver esa herramienta. Aquí estamos en la herramienta pythontutor.com y es una herramienta que nos permite visualizar la ejecución de un código de forma bastante, como su nombre lo indica, visual, y es con la herramienta que vamos a trabajar para poder mirar este código que acabamos de ver con la sucesión. Por ejemplo,
si yo tomo el código, lo voy a agrandar un poquito aquí. Eh, Nosotros dijimos que este código lo que busca es poder mostrar los elementos de esta asociación, que está representado por este término general, que es 5 por 0,92 elevado a n, y que nos íbamos a mover entre el 10, recuerde que aquí tenía el valor de 10, hasta el 15. Por eso que nosotros ocupábamos la función range desde hasta el 6, porque aquí tomamos los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y con este 0 más 10, esto era 10, 0 más, 1 más 10, 11, 2 más 10, 12, y así vamos generando los elementos de la asociación. Para poder visualizar esto en este tutor, vamos a copiar el código, importantísimo que el código esté bien indentado y que funcione bien, y vamos a poner visualizar ejecución. Y nos manda a esta interfaz, y esta interfaz observe que tiene simplemente dos líneas. Una, la línea roja me dice lo que voy a ejecutar, y la línea verde lo que ya se ejecutó. Entonces, si yo empiezo a ejecutar este código, voy a poner directamente que ejecute la primera línea. Lo ejecuto, ¿y qué me dijo? Lo que dijimos recién. Observa, lo que hizo el código generó una lista vacía que se llama B. Eso me está diciendo acá. Luego, voy a ejecutar la segunda línea. Recuerda que esto genera una lista de elementos que parten del 0 hasta el 5. Así que observa, mira. Tomo, ejecuto esa línea y me dice que la variable i está tomando el valor 0. ¿Por qué? Porque está en la primera iteración. Es decir, la variable i tomó el valor 0. Ejecuto la otra línea, que corresponde a esta, y me está diciendo que la variable n está tomando el valor 10. ¿Por qué? Porque está sumando el valor de i más el valor de 10. Y al ejecutar la cuarta línea, me está diciendo que a la lista B, append, recordemos que lo que hace este método es agregar un elemento a la lista. Ahora, la lista que estaba vacía, le estoy entregando el primer elemento basado en el término general de la asociación, y aquí lo completamos en la lista. Y finalmente voy a imprimir el valor que tiene la posición del elemento y directamente el elemento de la asociación. Le doy a Next y mire lo que está pasando. Está imprimiendo el código con el término número 10 y la posición que tiene. Sigamos ejecutando este código. Observe lo que va a pasar ahora. Voy a ejecutar nuevamente el for. ¿Por qué? Porque este ciclo se llama ciclo iterativo o bucle, porque se va a terminar de ejecutar cuando yo termine el último elemento acá, que corresponde al 5. Así que voy a ejecutar esta línea y mire lo que pasa. Ahora el i ya no vale 0. Simplemente el i vale 1. Ahora el n, cuando yo lo marco, vale 1 más 10. Así que el n vale 11. Y ahora voy a agregar el segundo elemento de la asociación. Y observe que aquí en la lista me está agregando el segundo elemento. Como dijimos, en Python el primer elemento lo indexa por 0 y el segundo elemento por 1. Y finalmente lo muestra en pantalla. Observa, vuelve al for. Ahora vamos al elemento, el b sub 12. Lo ejecuto, el i cambió ahora a 2, se incrementó en 1, el n se incrementó al 12, voy a la sucesión, agrego el tercer elemento y vuelvo arriba mostrando el elemento. Y así yo podría ir mirando el código y agregando los elementos, y esa es la ventaja que tiene directamente de trabajar con estos ciclos iterativos. Porque en este caso usted observe que yo directamente, cuando yo le marco este valor, el range, le estoy diciendo la cantidad de iteraciones que puede dar esto, y con este parámetro, que en este caso sería el 10, le estoy diciendo que parta desde el 10. Entonces yo aquí voy a tener varios elementos para controlar de la sucesión. Hasta dónde quiere que llegue, dónde quiero que empiece, y obviamente el término general. Bueno, espero que esta herramienta les haya servido y que puedan ir también probando sus códigos y viendo cómo tienen el comportamiento matemático las distintas sucesiones que vamos viendo a través de esta herramienta. Así que muchas gracias. Adiós.